Buen día. En este video voy a resolver el ejercicio número 3 de la tutoría 1 del curso de modelos de sistemas para mecatrónica. En este caso nos están dando un circuito en donde se va a modelar las pérdidas del dieléctrico del condensador, que nos dan, ciertas características a la hora de medir con un voltímetro digital y nos dicen que la tensión RMS es importante. Me están midiendo tensión RMS. Ahorita vamos a ver por qué es importante. En la fuente es de 1 voltio. Luego la tensión MRS, la resistencia de medición, es de 0,3 y y la tensión del condensador es de VC, es igual a 0,8. Ahora, me están pidiendo que determine de manera gráfica el valor del condensador y la resistencia RC. Me están diciendo que se tiene una frecuencia de 100 Hz y además se sabe con anticipación que el valor de R sub m es de 1 megaohm. Vamos a trabajar con esto. ¿De qué manera se puede resolver? Okay. Primeramente, se podría hacer algebraico. Sí se podría hacer algebraico, pero para este caso particular vamos a ver que es más complicado trabajar de manera algebraico que de manera gráfica. Ya que para trabajar números, en este caso lo vamos a representar como fasores, ya que estamos trabajando en valores RMS y en corriente alterna. Lo trabajamos con fasores y los fasores son números complejos. Entonces tenemos parte real, parte imaginaria. Entonces vamos a ver que nos va a dar un sistema de ecuaciones muy grande y de manera gráfica esto sale mucho más rápido con puros conceptos. Entonces, para darnos una idea de general de qué es lo que se piensa hacer, vamos a tener un plan y yo sé que, ojo, me están dando tensión RMS. Lo estoy trabajando con fasores. Entonces, la tensión de la fuente, están diciendo que es de 1 voltio. En este caso, yo puedo representarlo con un ángulo de 0 grados, ya que esa es mi referencia, por así decirlo. Entonces, a la hora de representarlo, no sería más que un círculo, pero luego lo voy a pasar a limpio, no importa. Y eso representaría 1 voltio. Y esa sería la magnitud, ¿ok? Sería esta parte. El ángulo sería esto. Estamos trabajando con números complejos, damos un pequeño repaso. Ahora sí, voy a pasar a graficarlo. Siguiendo ese concepto de números complejos, eso es lo que vamos a trabajar. Puede utilizar GeoGebra para la demostración, pero se esperaría que ustedes lo hagan con regla, compás y en papel, en caso de que lo puedan realizar. Ya que puede ser que lo pregunten en alguna evaluación o caso por el estilo. Yo lo estoy haciendo en GeoGebra para simplificar el video. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este círculo, el círculo unitario que estoy mostrando a continuación, representa la tensión RMS de la fuente. Ahora, yo sé que voy a darle la referencia en 0. Entonces, ahora este representa el fasor de la tensión de la fuente. Muy bien. Ahora, me están dando del enunciado que la tensión, voy a ponerlo de nuevo para que lo vean, que la tensión de la resistencia es de 0,3 y la tensión del condensador es de 0,8. Entonces, si yo me paso a eso, ¿en dónde tendría que colocarlo? Bueno, en realidad no hay una regla. Entonces, este representa el condensador, que es de 0,8, y es el de la resistencia. ¿Por qué uno empieza en 0 y por qué otro empieza en 1? Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar la ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces, sabiendo que hay que utilizar la ley de tensiones de Kirchhoff, tenemos que cerrar el lazo, por así decirlo. Entonces, por eso uno empieza en 1 y otro en 0. Podríamos poner esto que representa la tensión de la resistencia en 0 y la tensión del condensador en 1. Daría exactamente igual. O sea, es exactamente lo mismo.
¿Qué nos interesa de aquí? Como necesitamos cerrar la ley de tensiones de Kirchhoff, los fasores se deben cancelarse entre sí. ¿Ok? Entonces, de aquí y de aquí obtengo la intersección de ambas circunferencias. Entonces, de todas las posibilidades que yo tengo, ya que este círculo rojo representaría todos los posibles fasores del condensador, ya con obtener la intersección tengo dos posibles valores. ¿Por qué dos? Porque uno sería para la parte del inductor y otro sería representando un capacitor condensador. Entonces yo tendría efectivamente dos posibles respuestas. ¿Okay? Uno representa el inductor, que sería el de arriba, y otro es del capacitor, que sería el de abajo. ¿Okay? Entonces, por eso nos vamos a quedar con el de abajo. Representando un capacitor, podría ser con el de arriba, observen. En términos numéricos va a dar el mismo resultado, eso no hay problema. En términos de concepto, bueno, ya dice. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya con esto tenemos la ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces, si nosotros sumamos los fasores, se cancelaría. Ahora vamos a trabajar con ley de corrientes. Entonces, igual si yo me vengo eh, para el ejercicio, yo sé que la corriente en Rm va a ir en fase con la tensión. O sea, van a ir paralelos de ese fasor. Yo sé que eh, que la corriente en RC también va a ir en fase con la tensión. Y además yo sé que la corriente en el capacitor va a ir desfasada a 90 grados respecto a la tensión. De hecho va a ir adelantado 90 grados respecto a la tensión. Entonces a partir de esto yo puedo representarlo, de lo que se va a hacer. Muy bien. Entonces, esto representa la tensión de la resistencia. Entonces, yo sé que eh, esta línea recta representaría eh, la corriente de la resistencia. ¿Ok? Por aquí pasaría el fasor. Nada más lo represento como una línea recta. Ya vamos a ver por qué lo hago de esa manera. Por aquí debería pasar el fasor. O el vector, como quieran verlo. Ahora, esta representa la tensión del capacitor. La tensión del capacitor tiene dos corrientes. Tiene la tensión, tiene la corriente de la resistencia y la corriente del capacitor. Entonces, esta representa la corriente de la resistencia que va en fase con la tensión y esta representa la corriente que tiene el capacitor que va adelantada 90 grados respecto a la tensión. Entonces, a partir de esta relación, aquí algo importante. ¿Por qué lo puse en estos puntos? En realidad no hay una razón. O sea, en realidad los que importan aquí es los que van en paralelo a la tensión, pero este que está en 90 grados, no hay tanto problema con eso. De hecho, si ustedes lo grafican, y pues en realidad puede ser que les quede algo así, algo más pequeño, o más bien que les quede algo por aquí, algo más grande. Y yo lo puse en 2.5 por un valor X, digamos. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que nosotros en realidad obtenemos es que hay que obtener los puntos de intersección entre ambos, entre ellos, y nos va a interesar este triángulo. Este triángulo representa la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, vean que esta corriente es lo que iría de aquí a aquí, de B a C, representaría la corriente de la resistencia Rm. La, la distancia de AB representaría el fasor de la resistencia Rc. Y el fasor que iría de AC representa el fasor de la corriente del capacitor. Lo que vamos a hacer es trabajar con corrientes, con las magnitudes de esos fasores. No nos interesa cuánto es el ángulo, en realidad eso no nos interesa. Entonces, eh, con una regla, yo utilicé dos cifras significativas porque con una regla se podía más o menos obtener dos cifras significativas teniendo hoy bastante precisión a la hora de graficar.
Entonces vamos a trabajar con dos cifras significativas. Entonces vean que dijimos que este de B a C representaría la corriente de la resistencia. Entonces voy a pasar a la pizarra y dijimos que ok, BC 0,32, ¿verdad? AB 0,18 y AC 0,26, si no me equivoco. Sí, 0,26. Ok, voy a presentarlo de nuevo para que lo puedan ver. Ahí estaría, para que tomen los datos. Muy bien, voy a pasar de nuevo a la pizarra. Muy bien, entonces BC representa la magnitud del fasor de RM. AB representa la magnitud de RC y AC representa la magnitud de la corriente. Ok, perdón, aquí lo puse mal. No representa RM, la magnitud de la corriente en RM. Ok, corriente RM. Esta es la corriente en RC y esta es la corriente en el capacitor. Entonces, por ley de tensiones de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff, yo sé que la corriente en RM con un ángulo cualquiera no nos interesa, va a ser igual a la corriente en RC con otro ángulo que no nos interesa, más la corriente en el capacitor con otro ángulo. Y ahora sustituyo, entonces yo sé que 0,32 con ángulo θ1 va a ser igual a 0,18 con un ángulo más 0,26 con otro ángulo. Ahora, estas no son las corrientes como tal. En realidad esto es una proporción de las corrientes. Para obtener las corrientes se tiene que hacer lo siguiente. Si nos vamos al ejercicio, vemos que yo tengo la tensión a la resistencia y también sé cuánto es esa resistencia. Entonces puedo obtener la corriente que pasa por esa resistencia. Entonces, yo sé que esta resistencia Rm es de omega ohm. Voy a apuntar aquí la frecuencia de una vez porque la vamos a utilizar. Y la tensión es de 0,3 voltios. Entonces, la corriente Rm, la magnitud, tendría que ser de 0,3 voltios entre 1 megaohm, que eso era 3 por 10 a la menos 7 amperios, más o menos. Entonces, a partir de aquí, yo tengo que acomodar la ecuación que obtuve, esta ecuación que obtuve, para que me den este valor, 3 por 10 a la menos 7. Entonces, eso es súper sencillo. Vamos a hacer esto. 0,18 entre 0,32 por 3 por 10 a la menos 7 más 0,26 sobre 0,32 por 3 por 10 a la menos 7 con ángulo θ3. Y a partir de aquí yo ya puedo obtener los valores. De aquí, eso está relacionado a la resistencia del capacitor y esto que está aquí está relacionado al capacitor. Entonces, yo sé cuánto es la tensión del capacitor, 0,8. Entonces simplemente esto sería para obtener RC, sería 0,8 entre la corriente de RC, que sería este valor. Voy a traer la calculadora en un momento.
Y de aquí se obtiene que sería 0,32 por 3 por 10 a la menos 7. Se obtiene que es de aproximadamente 4,74 megaohms. Ok. Y para el capacitor es lo mismo. Digamos que se trabaja en impedancia. Entonces la impedancia del capacitor sería igual a 0,8 sobre la corriente del capacitor. Pero yo sé que la impedancia del capacitor, estoy trabajando con magnitudes nada más. Entonces sería 1 entre omega c. Aquí iría el J, pero dividiendo, pero como estoy trabajando con magnitudes, lo voy a omitir, básicamente. Entonces, de aquí podemos obtener que la corriente del capacitor sobre omega por 0,8 va a ser igual a el capacitor. Entonces, I omega es 2pi por F, que esto sería igual a 2pi por 100. Ok, simplemente. Entonces, a la hora de calcular este valor, se tiene que es 2pi por 100 por 0,8. Ok, se obtiene que es de 484,9 por 10 a la menos 12 radios. Ok, entonces capacitores de aproximadamente 485 picofaradios. Y esa sería la forma en que se obtiene esos valores gráficamente. Entonces la respuesta final es 4,74 megaohms y el capacitor de 485 picofaradios. Y eso sería todo. Okay. Muchas gracias por su tiempo. Y eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda me pueden consultar.